para analizar las implicaciones bioéticas, justamente entendiendo por bioética la disciplina que estudia la moralidad de una intervención, es decir, si esta es ética o no, cómo afecta a la vida de las personas sobre la cual se realiza, justamente partimos del estudio del análisis de carácter médico, es decir, para ver cómo afecta esta práctica a las personas implicadas, ¿no? Y para ello empecemos por el más vulnerable, que es el no nacido, el feto, ¿no? Antes de ser feto es embrión. Y después hablaremos también de la madre, de la mujer gestante, porque en esta práctica, en los úteros o vientres de alquiler, pues hay toda una serie de personas en torno a ella, ¿no? Si nos fijamos en el embrión, bueno, lo primero que hay que decir que para realizar una gestación subrogada o los úteros de alquiler hay que utilizar embriones humanos, hacer una fecundación in vitro, con todo lo que supone el proceso de fecundación in vitro. Entre otras cosas, el riesgo que corre también la vida de los embriones a la hora de fecundarlos, o también la llamada selección embrionaria o diagnóstico preimplantatorio, de manera que se seleccionan los embriones sanos o perfectos que se implanten. Y esto ya claramente afecta a la vida y a la integridad del embrión, o en su caso también que éste quede congelado, conllevando un daño también para el embrión. Y después, en todo lo que es el desarrollo fetal de ese embrión, el desarrollo posterior del embrión, habría que ver de qué manera afecta también a su salud, porque los niños nacidos generalmente por gestación subrogada y fecundación in vitro tienen un nacimiento, algunos de ellos prematuro, nacen con peso más bajo, bueno, pues puede afectarles también a la salud. Se está viendo ya, hay estadísticas que están empezando a mostrar, bueno, pues que esto puede afectar a la salud del menor que nace, ¿no? Luego ahí hay una implicación bioética muy seria, ¿no? Y es que no se respeta su integridad, su vida, su salud, en algunos casos, y para nosotros es muy importante, tanto desde la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune como para cualquiera que se dedica a la bioética. Hay otro tema muy importante que nos preocupa, que es la llamada eugenesia prenatal. Es decir, imaginemos un caso real en el que ha habido dos niños que se han gestado, que han nacido por gestación subrogada, uno de ellos se le diagnostica síndrome de Down y se propone a la mujer gestante abortarlo. Es más, en el contrato de gestación subrogada estaba incluida el aborto en caso de que uno de esos niños tuviera síndrome de Down. Claro, ahí se produce claramente una eugenesia prenatal y la discriminación por una razón genética. Por lo que se refiere a la madre, a la mujer gestante, mejor dicho, hay que tener en cuenta que, bueno, primero, la donante de óvulos, y esto hay veces que no se habla de quién dona los óvulos. El donar los óvulos y el someterse a ciclos de hiperestimulación ovárica repetidamente puede afectar incluso seriamente a la salud de la mujer. Y esto, si uno se somete a ello, para firmar un consentimiento informado completo, libre, plenamente consciente, la mujer debe saberlo. Y a veces no se le dice, es decir, todos los riesgos que conlleva la hiperestimulación ovárica para donar óvulos. La mujer gestante, su útero tiene que estar preparado con lo que esto significa, también de inyecciones previas, etc. Lo que puede afectar a su salud, ¿no? Ha habido casos de mujeres que han gestado hijos para otros repetidas veces y en alguno de estos ciclos pues, han tenido problemas de salud como preeclampsia u otros muy graves que pueden incluso conllevar hasta la muerte de la mujer gestante. Es decir, no es un proceso, a veces se nos muestra como un proceso, bueno, lo bonito, ¿no? Del proceso de tener el niño recién nacido, pero todo ello, bueno, implica que las personas que lo padecen, la mujer gestante y el bebé, pueden tener problemas para su salud y su vida, y esto es la mayor cuestión bioética. Después hay otras, también de carácter legal. En la gestación subrogada o en los úteros de alquiler se violan derechos fundamentales, ¿no? En primer lugar, el derecho a la vida del embrión no nacido o feto no nacido con discapacidad, que en muchos casos viene seleccionado. Se viola también el derecho a la libertad de la mujer que viene explotada. No tengamos en cuenta que muchas veces la mujer que recurre a este tipo de práctica por necesidad económica es una mujer en condición de vulnerabilidad. Estoy pensando en países en vías de desarrollo o en países del tercer mundo, donde son mujeres que necesitan ese dinero, donde se puede conculcar su derecho a la libertad, porque como he dicho antes, el consentimiento informado no es pleno o está supeditado a intereses económicos, y también el derecho a la vida de la mujer, porque ésta puede también
padecer un grave riesgo para su salud y su integridad, ¿no? También el derecho del menor, que está reconocido en la Convención de Derechos del Niño, de conocer sus orígenes biológicos. En muchos casos, en muchos países, la fecundación in vitro no se sabe quién es el donante de gametos o de óvulos, es anónima, lo que supone que el niño que nace no conoce quiénes son, ¿no?, violando un derecho fundamental. Yo creo que se habla mucho de la mujer porque aquí el feminismo va en contra de la práctica en cuanto a que se usa la mujer, ¿no?, con un fin mercantilista, comercial, reproductivo, etc. Pero se habla poco del niño, o se habla en un segundo lugar, cuando en realidad es el más vulnerable en toda esta situación. No olvidemos que aquí lo que se obtiene, entre comillas, y el objeto del contrato es la gestación y el nacimiento de ese niño. Y para Max Inri no se habla para nada de los niños que, como fruto de una fecundación in vitro, donde puede haber un niño con una determinada patología, este viene descartado, es decir, del aborto selectivo eugenésico que se realiza de niños con síndrome de Down, que se nos vende la gestación subrogada pues de casos de famosos que han recurrido a ella como algo bonito, no podían tener niños, etc. No se habla de que en el fondo se está convirtiendo en un auténtico negocio que mueve billones de dólares en países en vías de desarrollo del tercer mundo, donde hay grupos sociales que se están sirviendo de mujeres vulnerables para obtener ciertos beneficios. Toda esta práctica debería ser condenada. Por eso nosotros proponemos en nuestro informe sobre esta práctica, hemos propuesto su abolición universal. Yo no sé lo que puede pasar en España, pero intuyo que de momento con este gobierno no va a salir la ley, porque digamos, todo el ámbito de izquierdas y progresista, o mayor parte, sobre todo de cierto feminismo más clásico, es contraria a la práctica. No así otro feminismo queer más radical, que apoyando los derechos de los homosexuales está a favor de la práctica, ¿no? Pero está dividida, la izquierda está dividida, ¿no? En partes de los conservadores también hay un conservadurismo que está en contra de la práctica y en cambio hay otro más liberal que estaría a favor en ciertos supuestos y en ciertas condiciones. No creo que vaya a ser aprobada en España una ley de gestación subrogada. Está prohibida por ley, es nulo de pleno derecho el contrato de subrogación y no creo que se vaya a aprobar y tampoco, por tanto, que se vaya a condenar con penas de cárcel. Los casos que conocemos son siempre de personas famosas, futbolistas, madres solteras, homosexuales, no quiero decir nombres porque no está bien decirlos, ¿no? Y tampoco emito un juicio de valor acerca de las personas, solo acerca de la práctica. Creo que el mostrar solamente, primero, que son personas con alto poder adquisitivo, no tengamos en cuenta que esto es un tipo de práctica que cuesta bastante y en torno a la cual se mueven, hay un mercado detrás, ¿no? De alguna manera sí que están haciendo que se normalice una práctica que conlleva toda otra cara, otra parte de la que no se habla, ¿no? ¿Dónde está la madre gestante? ¿Qué situación ha vivido? ¿Cuánto ha cobrado por ello? Etcétera, ¿no? Creo que es el primer mundo, una especie de, hay quien lo llama colonialismo reproductivo, está recurriendo al tercer mundo o de países en vía de desarrollo para que se realicen estas prácticas.